Pregunta dirigida al señor ministro de Economía, Comercio y Empresa. Pregunta del diputado Óscar Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Ministro, buenos días. Hoy le queremos preguntar sobre una cuestión que esta sí, a diferencia de lo que está ocupando esta mañana la Cámara, está generando una enorme preocupación en Euskal Herria, por ser más concreto en Guipúzcoa y todavía más específico en Zumaya, que es la localidad donde se radican los astilleros Balenciaga. Astilleros que usted conocerá se encuentran en una situación delicada, casi de antesala del cierre, por no prosperar su plan de reestructuración financiera que les aboca a un concurso de acreedores. Y en esta mala situación algo tiene que ver, no sé si de manera voluntaria o involuntaria, el Ministerio de Economía, porque ha sido Cofides quien en estos últimos tiempos, estas últimas semanas, y sin desdeñar responsabilidades anteriores, le ha puesto la puntilla con un informe negativo. Por eso queremos preguntarle si comparte el Gobierno la decisión de Cofides de provocar el cierre de Astilleros Balenciaga. Señor ministro, tiene la palabra. Presidente, gracias, señor Matute, por bajar un poco el balón al terreno de juego y por intentar hablar de cosas que efectivamente preocupan a los ciudadanos. Y gracias por la pregunta porque me permite aterrizar un argumento importantísimo para nosotros, y es que el Gobierno ha apoyado, apoya y seguirá apoyando a las empresas que estén en dificultades con todos los instrumentos que están a nuestra disposición. Lo hemos hecho, por supuesto, en COVID, lo hemos hecho ante el shock de Ucrania, lo estamos haciendo ahora mismo protegiendo a los ciudadanos afectados por la DANA con más de 380 millones entre ayudas directas e indemnizaciones del consorcio que ya han llegado. Y lo hacemos aún más cuando se trata de empresas estratégicas y cuando se trata de empresas con una importante y sensible implantación también a nivel territorial. Y este es el caso de Balenciaga. Y es el caso de Balenciaga y la apoyamos desde el Ministerio, desde el Gobierno, a través de un apoyo específico de Cofides con el instrumento de recapitalización que lanzamos para apoyar a las empresas en el COVID. Este instrumento le dio la posibilidad de sobrevivir en base a un plan de viabilidad que presentó la empresa en el año 2022, casi 12 millones de apoyo que le dimos desde Cofides para que sobreviviera, en este caso, Balenciaga. Ese es el punto de partida de apoyo a la supervivencia a largo plazo en base a un plan que se presentó. Como usted dice, desafortunadamente ese plan no se ha cumplido y la situación ha empeorado desde entonces, incumpliéndose de manera sistemática las condiciones que estaban previstas, incluso el pago de los intereses asociados a ese préstamo. Y ante esta situación, lo que estamos haciendo del Gobierno es exactamente lo mismo, buscar las opciones para maximizar esa supervivencia, esa capacidad de viabilidad a largo plazo de Balenciaga en este caso, y esperamos contar con la ayuda del resto de administraciones y del resto de actores involucrados. Muchas gracias. Gracias. Señor Matute. Sí. Gracias, señor ministro. Pues yo he bajado la pelota, pero como soy más bielsista que clementista, usted la ha mandado fuera del estadio, porque la realidad es que lo que está pasando en la actualidad con Cofides, como le decía, genera una enorme preocupación, y la genera porque tenemos memoria, porque cuando hablamos de Astilleros Balenciaga podríamos hablar de los astilleros Euskalduna, podríamos hablar de la Naval, podríamos hablar de los astilleros Celaya, podríamos hablar de los astilleros Reunidos del Nervión o de Ardeag, todos astilleros vascos competitivos y solventes que, por decisiones que quizás ahora no vengan a cuento, fueron barridos de la cornisa cantábrica y del territorio vasco. Estamos preocupados porque hay 71 trabajadores afectados de manera directa y más de 600 de las empresas auxiliares. Y, sobre todo, lo que no entendemos y lo que nos genera incomprensión, al igual que a los trabajadores, es por qué un plan de reestructuración homologado, que estaba acordado por los trabajadores, que habían estado trabajando durante meses sin cobrar para sacar adelante proyectos de buques que dieran viabilidad a la empresa, que estaba acordado por los acreedores, que aceptaban quitas, es decir, pérdidas o asumir pérdidas de hasta el 90% lo que les debían para seguir manteniendo la viabilidad de la empresa, y que estaba aceptado hasta por un juzgado de lo mercantil de Donostia, que hablaba de una perspectiva razonable de suficiencia y viabilidad, es negado por Cofides. ¿Cuál es la alternativa para Cofides? Incluso en términos de ganancia pública, es mejor que cierre la empresa que recuperar, aunque sea a un ritmo más gradual y lento, aquello que pueden recuperar, porque si cierran ya me dirán cómo van a recuperar esos millones. Sinceramente, les pedimos que modifiquen su posición, que revisen la posición de Cofides y, desde luego, que busquen junto a los trabajadores alternativas que mantengan los puestos de trabajo. Porque, como digo, la memoria la tenemos presente, porque hay pintadas de hace décadas que dicen que sin industria no hay futuro, cuando nos llegó la reconversión, y porque seguimos pensando lo mismo, y porque compartimos con los trabajadores que no tiene ningún sentido cerrar una empresa que puede tener futuro porque tiene carga de trabajo. Gracias. Señor ministro. Sí, muchas gracias.
Quizá voy a empezar por donde terminé anteriormente, y es que lo que estamos intentando desde el Gobierno, a través de Cofides, pero también buscando elementos adicionales, decía antes, todos los instrumentos que estén a nuestra disposición, es salvar esa viabilidad a largo plazo de la empresa, salvar esos más de 70 trabajos y salvar, diríamos, el elemento estratégico de la importancia de mantener el astillero, en este caso, en Zumaya. Y lo que le decía es que, en este caso, no es un elemento que competa exclusivamente a Cofides. Para salvaguardar necesitamos un plan viable a largo plazo, un plan realista y que además nos permita cumplir con el marco de ayudas de Estado a nivel europeo. Y en ese marco es en el que nosotros... Señor ministro, se ha determinado el tiempo. La siguiente pregunta va dirigida al señor ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.